Hola a todas, mujeres íntegras del Señor, que la gracia y el favor de Dios estén sobre su vida. Vamos a iniciar este tiempo maravilloso con esta travesía de Jesús en la tierra. Todo lo que vivió, todo lo que pasó con él en los últimos años de su vida. Todo lo que Jesús vivió allí cuando fue arrestado, que es la primera parte con la que iniciaremos esta noche, y estaremos hablando acerca de todo lo que aconteció allí. Dice la palabra del Señor en el libro de Mateo capítulo 26, vamos a leer desde el versículo 46 hasta el verso 56, dice el Señor: levantaos, vamos, mirad, está cerca el que me entrega. Mientras todavía estaba él hablando, he aquí Judas, uno de los 12, llegó acompañado de una gran multitud con espadas y garrotes de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. El hecho de que tanto Judas como los enemigos de Jesús habían presenciado muchos milagros les había llevado a darse cuenta que Jesús tenía un poder sobrenatural y que podía hacer uso de él. Así que cuando vinieron a detenerle, llegaron acompañados de un gran número, dice aquí, de hombres, ¿cierto? Con palos y con espadas. Pero sigue el versículo 48, sigue hablando y dice: el que le entregaba les había dado la señal diciendo: al que yo bese, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, Rabí, y le besó. Aquel beso de traición de Judas, el que le dio a Jesús, fue uno de los detalles más desagradables y despreciables de un ser humano y de que se registra en la historia. Incluso muchas personas, cuando ven acercarse a un enemigo, a una persona que ha hablado mal de él, siempre le dicen: mira, dándome el beso de Judas. Y se ha vuelto un símbolo de desprecio, ¿verdad? De desprecio en la humanidad. Algunos sostienen que Judas estaba predestinado para traicionar a Jesús y no pudo haber actuado de otra manera. Pero esto es cierto. Judas creo que tomó su propia decisión de traicionar a Jesús, pero también tuvo muchas oportunidades de cambiar sus planes. Alguien diría: sí, pero estaba profetizado que él traicionaría a Jesús, y estoy de acuerdo con ello. Había sido profetizado y el Señor le escogió, pero después de que Judas hubo cumplido esa profecía, después que Jesús fue traicionado, Judas podía haberse arrepentido. Jesús le dio una última oportunidad para arrepentirse y aceptarle. Incluso después de que Judas le dio aquel beso de traición, Jesús lo llama amigo. Más tarde, cuando Judas fue al templo y arrojó las monedas de plata que le habían entregado por traicionar al Señor, aún en aquel momento, él podría haberse postrado ante Jesús y haberle dicho: Señor, perdóname, no sabía lo que estaba haciendo. Y el Señor, completamente tranquilo, lo hubiese perdonado. Pero vemos allí que él no lo hizo, sino que tomó otra decisión. En esos versículos 49 y 50 nos habla todo al respecto de lo que pasó inmediatamente. Y vemos cómo Jesús en ese momento le dice: amigo, haz lo que has venido a hacer. Esta es la única vez en el que el Señor Jesucristo usa este término griego traducido amigo en forma individual. En el libro de Juan, capítulo 15, versículo 14 y 15, el Señor dice así: vosotros sois mis amigos, está hablando en plural, si hacéis lo que yo os mando. Yo no he llamado más siervo, porque el siervo no sabe lo que su Señor está haciendo, pero os he llamado amigo porque os he dado a conocer todas las cosas que oí de mi Padre. Pero aquí Jesús le está diciendo a Judas: amigo, ¿verdad? Haz lo que viniste a hacer. Aquí Jesús le dice directamente a Judas: amigo, haz lo que viniste a hacer. Sin duda alguna, Jesús era símbolo de mansedumbre, de humildad, pero sobre todo de amor. Él nos ha amado desde el principio, dando su vida por nosotros. Tuvo la suficiente misericordia para recibirnos en su redil, para lidiar con nuestros caprichos. Sin más decir, Jesús nos ama y es el amigo más fiel que nosotros podamos conocer. Pero por un momento vamos a sumergirnos en el pasaje bíblico que acabamos de leer y demos cuenta de alguna de estos detalles y de estas cosas que sucedieron.
dice, uno de los 12 lo entregaba, era Judas, el hombre a quien Jesús, a pesar de conocer sus debilidades, le había otorgado el privilegio de ser el tesorero de su ministerio. ¿Por qué? Pues porque Jesús no lo veía y no veía en Judas los defectos, sino que lo miraba con ojos de amor y como el hombre que podía ser si permitía ser restaurado totalmente. Jesús sabía que allí en Judas podía haber un cambio, pero como dice el Señor, nos ha dado libre albedrío. Nosotros somos los que decidimos si queremos aceptar la voluntad de Dios o no, vivir en desobediencia. Y esto fue lo que hizo él. Imagínate por un momento que tú estés entregado para matarte. Uno de tus mejores amigos te ha hecho algo, como decimos nosotros en el mundo, me ha dado la puñalada por la espalda, y con cual tú has andado los últimos años, sin duda sería un gran dolor humano, pues que confiaste en esa persona y que esa persona te ha pagado de una manera tan horrible. Pero Jesús no es como nosotros. Él, lejos de sentir algo horrible o de sentirse defraudado a sabiendas de lo que Judas estaba haciendo, Él le sale a recibirle, no sin antes percatarse de que venía con mucha gente con espadas y palos, pero aún así Él sale a recibirle a aquel en el cual Él había confiado un ministerio muy delicado, y le dice: amigo. ¿Tendríamos nosotros el suficiente amor como para decirle a aquel que nos ha defraudado, amigo? No sé tú, pero quizás a lo mejor yo no lo haría, ¿verdad? Porque me hubiese llenado de enojo, quizás de rabia, de rencor, por saber que uno de mis amigos me está entregando a la muerte. Jesús había entendido que no era odiando como se solucionaban las cosas. Más allá del odio en él, había un amor, había un contraste. Y si meditamos en este pasaje, lo que el Señor hace en este momento hacia Judas es un Dios misericordioso, allí que está cerca de aquel que está derrotado, que está en debilidades, pero que el Señor sabe que puede ayudarle a levantar. Quizás nosotros hubiésemos llorado, le hubiésemos hablado fuerte a esa persona que nos traicionó, pero dice que Jesús vino aquí con amor, ¿verdad? Y le dice amigo aún allí. Esto iba a ser un detonante enorme en las emociones de Judas. Al igual que a Judas, Jesús nos considera sus amigos, aun cuando muchas veces lo estamos entregando en manos de inconversos para que lo despedacen, para que hablen mal de él. Con nuestro testimonio lo pisoteamos. Ahora tal vez no le podemos entregar físicamente, pero hacemos cosas peores que esas, al no defender nuestra fe con nuestro testimonio, hacen que entreguemos a Dios así como lo hizo Judas. Jesús te dice en este día: amigo, yo te amo, aún con todos los errores y defectos, así como hizo con Judas. Y sigue diciendo: entonces ellos se acercaron, echaron mano a Jesús y le prendieron. Qué palabras tan sencillas y tan hondas. Echaron manos a Jesús y le prendieron. ¿Sería posible nosotros prender con nuestras manos los huracanes, los tornados y las tempestades del mundo? Claro que no. ¿Apagaríamos nosotros con nuestras manos relámpagos y rayos o una gran tormenta? Claro que no. ¿Cómo es posible entonces que manos de impíos pecadores puedan tocar el cuerpo santo del Hijo de Dios? ¿Cómo es posible que seres humanos priven de libertad de acción a aquel que es creador de los cielos y de la tierra? ¿Cómo es posible quitarle la libertad a aquel que nos vino a dar libertad, que nos vino a ser libres? ¿Y cómo es posible que manos pecaminosas se atrevieran a ultrajar al santo Hijo de Dios? Pero no, ninguno de estos hombres tenía el discernimiento para darse cuenta de lo que estaban haciendo. En el versículo 51 dice: y he aquí uno de los que estaban con Jesús, extendiendo su mano, sacó su espada y golpeando a su siervo del sumo sacerdote le cortó la oreja. Las palabras uno de los que estaban con Jesús son dolorosas. Estaban con Jesús, pero no habían comprendido y entendido en su corazón nada de lo que venía pasando. Y así a veces nos encontramos nosotros y leemos esta palabra y creemos que toda esta historia que pasó, listo, pasó y ya. Pero ¿qué hay en el trasfondo de estos versículos, de estos textos? ¿Qué es lo que el Señor está allí tratando de darnos a conocer? Y es que mientras Pedro hizo esto con ese siervo del sumo sacerdote, dice que Jesús aprovecha esta oportunidad para sanar a este siervo y dar respuesta a lo que nosotros consideramos. Y era
era puntual que pasara así y mostrar Jesús allí su amor y mostrar allí la manera en cómo Él lo decía. Mira, no necesitamos armar aquí un acto, una guerra para hacer cumplir la voluntad de Dios. Y es interesante, Mateo no relata la curación, sino que él solamente habla del incidente de la herida de la oreja. Pero aquí Jesús toma a este hombre y lo sana. Quizás su oreja estaba desprendida, creemos que es lo que Mateo nos afirma. El Señor la vuelve a colocar en su lugar y si estaba apenas allí como colgando, Él la adhiere a su sitio y la deja sana. Pero observemos la respuesta de Jesucristo con relación a este hecho. Jesús está siendo apresado. Él sabe que está siendo llevado a un lugar para algo que viene a su vida y que Él ya sabe que es y que ya conoce. Pero aún así sus sentimientos y sus emociones están sujetadas a la voluntad de Dios. La respuesta de Jesús, Él le dice en el versículo 52 al 53, dice: entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que toman espada, a espada perecerán. ¿O piensas que no puedo invocar a mi Padre y que Él me mandaría ahora mismo más de 12 legiones de ángeles? Pero, Pedro, tú solo me estás defendiendo con tu propia espada. Aunque esto que hizo Pedro no era la voluntad del Maestro, no era lo que Jesús quería. Tenemos que reconocer que Jesús estaba allí dispuesto a morir, ¿verdad? Estaba dispuesto a ser arrestado, pero sin violencia. Y el versículo 55 dice: en este momento Jesús le dijo a la multitud: como contra un asaltante habéis venido y habéis salido con espadas y palos para prenderme. Cada día Jesús se sentaba en el templo y les predicaba a ellos. Y yo no sé si podemos captar esto, pero es el dolor en el corazón del Señor al pronunciar estas palabras. Es como si Él dijera: me están tratando como un delincuente, siendo que diariamente ustedes mismos se sentaban conmigo mientras yo les enseñaba la palabra. No hay debilidad en la entrega de Jesús, no hay debilidad en Él por resistirse a aceptar la ayuda. No hay debilidad en Dios para decir: sí, tengo que ser obediente y yo voy a ir con ustedes. No hay flaqueza en Él, sino el cumplimiento de los designios eternos. En la medida en que el discípulo renuncia al poder de las armas humanas y se entrega en obediencia, opera en él la fuerza del Espíritu que le lleva a acatar la voluntad de Dios y vivir sostenido por la fuerza poderosa de su amor. No hay otra ayuda que el discípulo necesite para cumplir con su vocación. Le es suficiente la fuerza del amor que testifica del don del Espíritu en su alma y se muestra en la obediencia a la voluntad de Dios revelada en su palabra. No hay duda en ello. La obediencia a la voluntad de Dios no es asunto de adivinanza o de encender una bombilla y ya. Es la sujeción a la palabra de Dios, porque en ella Dios se ha revelado. Y es lo que Jesús demostró ese día de su arresto, que cumplía, que obedecía y se entregaba a la voluntad del Padre. En esta semana de reflexión debemos acercarnos más a Dios y de preguntarnos si realmente yo estoy haciendo la voluntad de Dios y siendo obediente a su palabra. Y recuerden, este arresto de Jesús fue algo maravilloso porque allí Jesús nos dejó plasmadas cosas muy importantes. Una de esas es: si se sujeta a la voluntad de Dios, entonces el Padre lo hacía descansar en Él. La misericordia y el amor que debemos tener por aquellos que vituperan, aquellos que nos persiguen, aquellos que hablan mal, aquellos que divulgan cosas acerca de nosotros. Es sentir amor por ellos, no es contraatacar, no es maldecir, es bendecirlos, porque es así lo que hizo Jesús. Jesús sabía que ellos, miren nada más, que Judas fue el que lo traicionó. Y aún así el Señor le dice amigo, aún así el Señor está dispuesto a abrir sus brazos para que él corriera hacia él. Pero es lo que el Señor me enseña aquí, que aún en medio de esa dificultad, aún en medio del arresto, Jesús estaba sereno porque sabía que él estaba haciendo la voluntad de Dios. Y por más fuerte que sean los vientos y el proceso sea doloroso, recuerda, la recompensa de ser obedientes a Dios no tiene precio. Y es sobreabundante la gracia de Dios en nuestra vida. Así como Jesús estuvo tranquilo, así como no flaqueó, como no se debilitó en medio de este arresto, así el Señor hoy nos está enseñando. No importa por lo que yo pasé,
Y tenlo por seguro que si el Padre le pregunta a Jesús si volvería a hacer ese sacrificio por nosotros, Él estaría dispuesto a hacerlo. ¿Qué estamos dispuestos nosotros a aprender de Jesús? ¿Qué estamos dispuestos a aprender de Él en medio de esta debilidad, en medio de este proceso? ¿Qué podemos aprender de Jesús? Que aún no importa lo que tengamos que caminar. Cuando tú obedeces, cuando eres obediente a la palabra de Dios, entonces el Señor hará cumplir su propósito en ti. Bendiciones del Señor para tu vida y sigue allí conectado a escuchar estas palabras maravillosas acerca de la travesía que Jesús tuvo en la tierra. Bendiciones.